Hola, como ya sabéis algunos de vosotros, mi hijo Álvaro va a comenzar este año la ESO. La peculiaridad que os vais a encontrar en este alumno es que es sordo. Tiene una discapacidad auditiva del 69% y es un niño que ha nacido con esa patología. Os voy a comentar un poquito cómo ha sido el recorrido de mi hijo y luego nos vamos a centrar en lo que es un niño sordo, en las características que tiene, en conocer que no todos los niños sordos son iguales y en comprender algunas cosas que en principio parecen incomprensibles, incluso para los padres. Mi hijo nació sano en una tarde del 19 de mayo de 2008, perfectamente sano según los médicos, y a los pocos minutos después de nacer entró en parada respiratoria, estando así pues un tiempo, hasta que esa misma tarde-noche me dijeron que la vida de mi hijo pues estaba en el aire y que las 24 horas siguientes eran cruciales para salvarle su vida. Después de varios días con ventilación asistida, el niño pues sobrevivió, salió adelante y a lo largo del tiempo fuimos descubriendo pues algunas cosas que traía, algunas sorpresas y no precisamente buenas. Con el tiempo vimos que Álvaro tiene el síndrome de Klippel-Feil, que consiste en malformaciones de los huesos y que le puede afectar a diferentes órganos. Afortunadamente no ha sido así y se ha quedado pues en una malformación cervical. Él tiene varias vértebras unidas y posiblemente el problema que tiene de audición también tenga relación con este síndrome. Es decir, el oído no se le ha formado, especialmente el oído derecho. La sordera que tiene Álvaro es bilateral, es decir, no oye por ninguno de los dos oídos, si bien en el oído izquierdo, digamos, tiene restos, pero esos restos son tan mínimos que no le permitirían llevar una vida auditiva normal. Mi hijo es un preadolescente y será un adolescente más, con las mismas ilusiones, miedos, tontunas, como pongo aquí, limitaciones, y cada uno pues con su grado de inteligencia, cada uno pues con su forma de ser, cada uno con su simpatía o con su antipatía. Es decir, los niños sordos son personas como otras cualquiera, no es un niño que viene de serie y que todos son iguales. Se comporta como tal, tiene las mismas inquietudes, los mismos problemas, las mismas ilusiones, etc. Desde el año 2013 pertenecemos a una asociación de Ciudad Real que se llama Aspas, a la cual pertenezco desde pues ese año y luego de forma más activa unos años después, donde estuve incluso en la directiva, y allí trabajan pues a nivel logopédico, a nivel psicológico, con niños que tienen distintas patologías, especialmente la sordera. Como he dicho anteriormente, él tiene una discapacidad sensorial del 69%, está reconocido médicamente, y su sordera es bilateral y poco funcional, como ya os he comentado. Vamos a hablar de lo que es un niño sordo, de lo que es Álvaro, de lo que puede ser cualquier niño sordo. Las preguntas que nos aparecen enseguida es: ¿oye? Parece que oye pero no entiende. Pues efectivamente, los niños sordos a veces parecen que oyen, parece que alguna persona puede comentar por ahí si el niño se ha vuelto cuando le he dicho hola, le he dicho algo y ha asentido. El hecho de asentir no significa que esté ni oyendo ni entendiendo, pero sobre todo esto último. Un niño sordo puede oír, si no es sordo del todo, ¿no?, porque tenga algún tipo de resto auditivo, pero digamos su formación lingüística, la construcción que ha tenido de su lengua ha sido tan tardía, ha sido pues tan deficiente en su persona, que no puede seguir, no puede entender bien las estructuras sintácticas que utilizamos al hablar. Lo que a nosotros nos parece sencillo, la pregunta simple, la respuesta simple, una oración cualquiera, para un niño sordo puede ser un mundo. Por lo tanto, cualquier enunciado, cualquier cosa que pueda leer, cualquier texto sencillo, a un niño sordo se le hace bastante cuesta arriba. Esto es algo muy general, más general de lo que parece.
Las preguntas son muchas, las respuestas son a veces muy pocas. La estructura morfosintáctica de un niño sordo es deficitaria. Es decir, para que todos nos entendamos, los niños sordos generalmente hablan como los indios. Utilizan mucho el infinitivo, utilizan verbos a su antojo, en pasado, presente, futuro, cambian de persona, no son conscientes de ello, ellos piensan que la gente les entiende, pero no es así, obviamente. En algunas ocasiones, incluso a los padres nos cuesta bastante entender a uno de estos niños. Y eso que llevamos toda la vida trabajando con ellos. La socialización es muy importante, que ellos se valoren, que no se echen para atrás, que sean conscientes de su problema, como lo son, pero también de sus logros, de lo que pueden hacer. Y eso también depende de las personas que les rodeamos, empezando por nosotros los padres, siguiendo por los familiares, por el colegio, por la sociedad misma. Por lo tanto, esta integración es fundamental para que el niño tenga un desarrollo integral. No todos los niños sordos tienen las mismas necesidades, ni educativas, ni de ningún tipo. Especialmente en los colegios hay niños sordos que tienen necesidades muy distintas, porque pueden tener un grado distinto de inteligencia, o pueden tener una patología asociada. Por lo tanto, no se puede encasillar al niño sordo como simplemente eso, un niño sordo, sino como una persona que tiene nombre y apellido y que os vais a encontrar que tiene un perfil concreto. Suelen ser bastante despiertos para enterarse por otro tipo de medios, ¿no? Sobre todo signos naturales. El niño sordo no nace aprendiendo lengua de signos, ni viene ya del seno materno, como algunos se imaginan. Cuando dicen, ¡ay, habla por signos! Bueno, pues mi hijo, por ejemplo, no controla el lenguaje de signos, porque en principio apostamos por el lenguaje oral, pero sí utiliza la lengua de signos básica como apoyo. El sistema que viene trabajando siempre es el bimodal, que muchas veces se apoya en los signos meramente naturales, los que utilizamos todos al hablar. No todas las sorderas son iguales, no es igual uno que nace sordo que uno que se vuelve sordo. Hay personas que nacen sordas y otras que, por ejemplo, en algún caso que yo conozco, a los 3 años, 4 años, se ha vuelto sordo porque ha tenido una enfermedad, pero ya tenía lenguaje adquirido. En estos casos, cuando tienen lenguaje adquirido, suelen hablar mejor, suelen estructurar bastante mejor. En el caso de mi hijo nace sordo y durante los primeros años de su vida sigue siéndolo y de forma casi totalmente absoluta, porque no tenía ningún tipo ni de implante, ni de audífono, ni nada que le pudiera, digamos, abrir las puertas al mundo de la audición. No es igual un implantado que los que tienen simplemente un audífono. Mi hijo, por razones que os puedo explicar luego más detalladamente más adelante, no pudo ser implantado porque no reunía, digamos, las características fisiológicas para ese tipo de implante ni para ningún otro tipo, y por eso solamente puede llevar audífono, y la audición que le proporciona pues es bastante deficitaria. Él necesitaría algo más, pero de momento es imposible. Tenemos que, digamos, contentarnos con lo que tiene. Algo muy común en el alumnado sordo es que se encuentran con barreras o dificultades para llevar con normalidad el currículo. Es decir, en una clase ellos muchas veces se pierden, casi siempre se pierden, porque de alguna manera se encuentran con la barrera del idioma, de la lengua, de que no comprenden bien aquello que se está explicando y de que se sienten totalmente perdidos en una exposición oral, en una explicación larga, y solamente atienden pues aquellas explicaciones que son sencillas, que están pues muy pautadas para este tipo de alumnado, perdón. Por lo tanto, se hace muy necesaria la adaptación, que muchas veces no es quitar contenido ni decir este niño no llega, sino que a veces hay que intentar que el niño comprenda todo aquello que se da en el curso, por lo menos parte de aquello que se da en el curso, cambiando la metodología. Los exámenes pueden ser distintos, todos sabemos que hay muchas formas de evaluar y que el niño sordo puede comprender perfectamente, pero no le llega a ese lenguaje tan necesario para comprender y hacerse comprender. Pese a todo, el niño tiene que oralizar, tiene que intentar hablar, no se puede acomodar,
la pobreza lingüística no hay que alimentarla, sino que de alguna manera pues hay que hacer que el niño hable. Pero también, por otra parte, hay que facilitar a través de enunciados sencillos, de esquemas, del apoyo visual, todo aquello o toda información que nosotros queremos aportar. La lengua de signos tiene su propia estructura, hay pocas personas que la hablan bien, pero les permite expresarse. Y en la gran parte de los casos, muchos de ellos la utilizan con naturalidad, pero otros, sobre todo los niños más pequeños, todavía tienen algún problema, ¿no? Porque a lo mejor sus padres o su entorno no lo han visto conveniente y han preferido que oralizase lo máximo posible. No nos olvidemos que los niños sordos no viven en una isla, sino que viven en una sociedad de oyentes. Por lo tanto, el alfabeto dactilológico es un apoyo, es el lenguaje de las manos, es el abecedario de las manos y que también es relativamente sencillo de aprender. Aunque no sepamos lengua de signos, sí es posible que el alfabeto dactilológico por lo menos se utilice como un apoyo para palabras clave, para alguna idea que se intente transmitir, y eso sí que puede ser muy útil. Si queréis imaginar lo que es un niño sordo, en un aula nos vamos a meter en su piel, nosotros vamos de alguna manera a visualizar o a visualizarnos a nosotros mismos con unos cascos, con una persona que nos está hablando, que es un profesor, de un tema que no tenemos ni idea, y nosotros tenemos esos cascos puestos con una música pues, bastante fuerte y no escuchamos apenas nada del exterior, solamente cómo va moviendo la boca, cómo va gesticulando. Si nosotros visualizamos eso que os acabo de decir, es lo que un niño sordo entiende en una clase. Lo que un niño sordo puede intentar captar en una clase es precisamente eso. La boca del profesor que se mueve, los gestos que hace, pero prácticamente no está oyendo nada. Por lo tanto, es normal que a veces nos desespere este tipo de situación, pero tenemos que meter un poco, nos tenemos que meter en la piel de esa persona y entender que de alguna manera ese niño no nos está entendiendo de esa manera y tenemos que intentar llegar a él de otra, quizá de una forma más personalizada, en un contexto que no es fácil, porque todos damos clase a 30 chicos, a 25, y es complicado, pero de alguna manera hay que intentar que ese mensaje básico, por lo menos, llegue a ese alumno. Vamos a continuar ahora en otro vídeo, porque este sistema solamente me permite grabar 15 minutos máximo, así es que os invito a que enlacéis enseguida con el otro vídeo.